Bueno, vamos a comenzar el simposio. ¿Se puede? Un momento, silencio, por favor. Vamos a comenzar el simposio titulado Sexualidad y Salud Reproductiva. Es un tema que creo que es muy interesante, que se ha tratado poco en los últimos años en el Congreso de la SEN, y este año ha sido iniciativa de la JOVSEN el traer aquí este tema, porque sobre todo abarca un tema muy importante, que es la reproducción. Nuestros pacientes, la mayoría de nuestros pacientes pues están ya fuera de la edad reproductiva, eso es verdad, pero también hay un grupo de pacientes que se encuentran todavía en esa etapa de la vida. Y bueno, tener hijos siempre es una experiencia vital que yo creo que la mayoría de la gente quiere vivir, y nuestros pacientes lo mismo, claro. Entonces es importante que nosotros como médicos pues sepamos qué información darle a nuestros pacientes respecto a qué riesgos pueden correr o no, y si deciden pues eso, pues a lo mejor tener descendencia, intentar hacerlo de la forma más segura posible. Es decir, tenemos que actualizarnos en este tema para poder dar la información precisa a nuestros pacientes. Entonces, aquí, para moderar, pues tenemos aquí a Ana Belén, que es, es paciente renal del grupo de Alter. Y bueno, yo, Esmeralda Castillo, desde el punto de vista de nefrología, como nefróloga. Así que, bueno, tras esta pequeña introducción, pues vamos a comenzar el simposio. La primera ponente es Yara Carla da Silva Santos, que nos va a hablar de la sexualidad en el paciente nefrópata. Es del Hospital de Universitari Germans Trias y Pujol. Y bueno, puedes comenzar cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Quería reiterar el agradecimiento a la CEN y al grupo joven por la iniciativa de crear ese simposio, porque yo creo que todavía es un tema bastante infravalorado por los nefrólogos. Y también agradecer por poder participar de ello, ¿no? Son mis conflictos de interés. Y en los próximos 15 minutos les hablaré de sexualidad, más específicamente en sexualidad en pacientes renales, los factores que negativamente pueden afectar a la sexualidad en ese grupo de pacientes, los obstáculos para el diagnóstico y cómo tratar a esos pacientes. Y empezaré enseñándoles la pirámide de Maslow, que puede ser que alguien lo conozca, pero es muy conocida en el ámbito empresarial. Esa pirámide lo que nos enseña, ella representa la teoría de la motivación humana y explica qué impulsa el conocimiento, el comportamiento humano de acuerdo con nuestras necesidades. Esa pirámide muestra las necesidades de manera jerárquica y dice que nos enseña que para llegar al topo de la pirámide, para llegar al desarrollo personal, para que uno tenga un éxito personal, hay que pasar antes por algunas necesidades más básicas, desarrollar necesidades más básicas. Y la enseño a vosotros porque, como podéis ver, en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas o más básicas del individuo para su supervivencia. Y como podéis ver, entre las necesidades básicas está el comer, el dormir, el respirar, el descansar y el sexo. Pero la sexualidad es mucho más que el acto sexual en sí. Es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y también comportamentales que incluye, además del acto sexual, el besar, el tocar, el cómo uno se siente consigo mismo. Y también está influenciado por muchos factores, además de los factores biológicos, también están involucrados los factores socioculturales que son muy importantes y religiosos. Y el paciente renal crónico, así como los pacientes que están afectados de otras enfermedades crónicas, también sus necesidades básicas y su calidad de vida pueden estar afectados, y eso puede comprometer a su calidad de vida. La salud renal es muy importante, es un factor muy importante de calidad de vida, pero también para el paciente renal. La National Kidney Foundation, en su página web, hace como un hincapié y un llamamiento a ese tema. Y dice que los pacientes que tienen enfermedad renal también se enamoran, también contraen matrimonios, también tienen relaciones sentimentales, y que es muy importante tener esa intimidad con las personas con que amamos, ¿no? Y que eso es algo importante para todo el mundo. Pero que la salud renal no es hoy día una prioridad, pero ni de lejos una prioridad, tampoco hace parte del programa de cuidado del paciente renal, como los otros marcadores de calidad de vida que tenemos. Bueno, este es un estudio de un grupo de Karolinska, un grupo sueco de Karolinska,
que ellos lo que quería con este estudio era comparar la función sexual de pacientes con enfermedad renal crónica terminal durante los últimos meses y comparar con los 6 meses previo al diagnóstico. Como podéis ver, es muy llamativo cómo hay más participación masculina. Los pacientes estaban en prediálisis, en diálisis o trasplantados con disfunción del injerto. Muchos tenían muchas comorbilidades, eran pacientes polimedicados como los pacientes que tenemos habitualmente. Y se ha visto que antes del inicio de la enfermedad renal, 78% de los pacientes tenían una pareja estable, comparado con 65% de ellos en los últimos 6 meses. Que 50% de los pacientes consideraban que su enfermedad había empeorado su relación sentimental. Incluso en 20% de los pacientes, su enfermedad había sido el motivo de ruptura de su relación. ¿Por qué no va? Muy bien, también se ha visto que, cuanto al deseo sexual, hubo una reducción de 46% de los casos. Que los pacientes informaron que había una disminución de la erección, en el caso de los hombres, y una disminución de la lubricación, en el caso de las mujeres, de aproximadamente un 66%. Era bastante similar entre ambos sexos, pero son tasas muy elevadas. Y como consecuencia de esos factores, se ha visto una reducción drástica de la frecuencia sexual entre los pacientes de un 64%. Comparado los 6 meses previo al diagnóstico con los últimos 6 meses. Entonces, sí que ese estudio lo que nos enseña, ya lo que sabemos, el paciente renal crónico sufre alteraciones en su función sexual y en su calidad de vida. ¿Y por qué pasa eso, no? Pues el paciente renal tiene, hay varios factores que interfieren en su función sexual, tanto factores relacionados a su propia enfermedad renal crónica, como factores también asociados a comorbilidades comunes, como la diabetes, como la vasculopatía, cardiopatía. Entre los factores que están relacionados con la propia enfermedad renal crónica, sabemos que a medida que evoluciona la disfunción crónica, hay una desregulación del eje hipotálamo pituitario gonadal con disminución de la testosterona y de los niveles de estrógeno, y eso clínicamente se manifiesta en la disfunción eréctil, en el caso de los hombres, y las mujeres con disminución de la libido y dispareunia. Los fármacos también tienen una influencia muy grande en nuestros pacientes porque son pacientes polimedicados y entre los fármacos más utilizados hay muchos que causan impotencia. Como sabemos, el que más causa es el beta bloqueador, pero también los diuréticos, los antagonistas de aldosterona y los glucocorticoides. El cansancio también es un factor que disminuye el rendimiento sexual y en nuestros pacientes está influenciado por la uremia y por la anemia. Asociado a ese cansancio también hay los cambios emocionales, los cambios físicos. Los cambios físicos de esos pacientes también está el tema de los dispositivos de diálisis, los catéteres, los pacientes con peritoneal que presentan ascites. Entonces, todo eso hace con que el paciente se sienta menos atractivo y eso también disminuye su rendimiento sexual. Todo eso asociado a los efectos emocionales, factores emocionales, ¿no? Los pacientes que empiezan diálisis, que casi, bueno, muchos están deprimidos. Sabemos que cuando empiezan diálisis tienen una carga de ansiedad increíble, no saben lo que les va a pasar, no saben cómo la pareja va a reaccionar al cambio de vida y a su nueva enfermedad. O sea, está claro y estamos de acuerdo que son muchas preocupaciones para que uno piense en sexo, ¿no? Entonces, vemos que los datos psicosociales, pues no están publicados, son datos muy difíciles de recoger. Pero los datos orgánicos son alarmantes. 70% de los hombres con filtrado menor que 60 presentan algún grado de disfunción eréctil. Y los que están en diálisis, las cifras más o menos son similares, oscilan entre un 68 y 92%. Las mujeres, un 56% que están en diálisis, tienen dificultad de alcanzar el orgasmo. Y aproximadamente mitad de los pacientes en diálisis refieren tener disminución del deseo sexual. Hay los que no dicen nada, que no refieren, claro. Entonces, pero ¿dónde están esos pacientes? ¿No? Que con un tema que sabemos que es de necesidad básica, de calidad de vida, y con unas tasas de prevalencia tan elevadas, porque el tema de salud sexual es un tema tan infravalorado hoy día en la nefrología, y yo creo que en otras especialidades también. Pues la literatura sugiere que los nefrólogos, nosotros, pues discutimos poco el tema con los pacientes, rutinariamente, yo creo que rutinariamente y ocasionalmente también. Y hay varios factores, siendo los más marcantes la falta de comunicación entre médico y paciente. El tabú es el tema principal.
Por un lado están los pacientes que para pedir ayuda pues les da un poco de vergüenza, que no mucho, para no decir mucha, y por el otro lado está el médico, que tampoco pregunta o interroga nada al paciente por varios motivos, pero por la carga asistencial que es muy elevada, no tiene tiempo para hablar de eso, por la falta de formación, no se siente capacitados de hablar de ese tema con los pacientes. También hay un poco resta importancia al tema por parte de nosotros también, ¿no? O sea, es verdad que llevamos casi siempre tenemos 10, 15 minutos en la consulta para hablar con el paciente, mirarlo, mirar la analítica, escribir el curso clínico, la valoración, arreglar un poco la receta electrónica. O sea, si el paciente no se queja, no se habla del tema. Se envió un cuestionario de 50 ítems sobre salud sexual a todos los nefrólogos holandeses. Fue lo que generó esa publicación. Y tenía como objetivo determinar en qué medida los nefrólogos hablaban de ese tema de disfunción sexual con sus pacientes y qué barreras habían, por qué no hablaban. Es interesante ver que de los 312 nefrólogos holandeses, solamente 106 contestaron la encuesta, y los que no contestaron, la mayoría decía que no lo hacían por falta de tiempo. De los que contestaron, la mayoría decían que nunca o casi nunca habían hablado del tema con sus pacientes. Casi un 40% decían que más o menos sí que hablaban, pero menos de la mitad. Solamente 2 nefrólogos han dicho que han hablado en algún caso la mitad o más de la mitad. O sea, pero tampoco sabemos la veracidad de ese estudio, es una encuesta. Pero es interesante ver las razones que explicaban ellos por qué no hablaban del tema. Un 70% de ellos decían que no hablaban porque el paciente no expresaba su preocupación espontáneamente. 62% decían que porque no encontraban el motivo adecuado y hubo un 47% que por falta del tiempo. Pero si podéis ver, está muy pequeñito, pero creo que podéis ver que hay otros que eran más sinceros y contestaban que se sentían inconfortables o que tenían vergüenza o que tenían miedo de ofender al paciente. Hay varios temas de tabús que están por ahí que no salen como la razón principal, pero que sabemos que es la razón principal. Entonces, ese estudio lo que pone de manifiesto y en evidencia es nuestra falta de interés y de formación por hablar del tema con el paciente. Muy bien, eso es un estudio canadiense, un review que intenta describir las causas de la escasez de estudios de elevada calidad, que también es otro problema que tenemos. No hay estudios de eso, no hay nada publicado que sea de verdad un estudio randomizado bien hecho. Entonces, entre las causas para esa laguna en la parte de investigación, decían que es muy difícil definir la disfunción sexual. Incluso la disfunción sexual es diferente entre hombres y mujeres. Tener una clasificación es complicado, una definición consensuada. Y encima, como he dicho al principio, es una definición muy, muy compleja que involucra muchos fatores sociales. Luego también está el estigma social y la vergüenza de hablar del tema, que acaba siendo un empecillo para poder reclutar para ser pacientes. Si no hay la comunicación con los médicos, no hay cómo reclutar a los pacientes para eso. También han visto que las variables responsables por el tratamiento de disfunción eréctil no se sabe si el paciente responde de manera eficaz, el paciente renal, igual que la población general. También describieron una discordancia entre las prioridades que tenían los pacientes y lo que tenía la comunidad investigadora de prioridad. Y también es difícil distinguir hoy día, hay una falta de claridad entre las comunidades de la diferencia entre sexo, entre hombre y mujer, y los diferentes tipos de géneros que hoy día hay muchísimos. Entonces, es complicado las definiciones, la recogida de variables, las variables cuantitativas son difíciles porque es un tema muy subjetivo y sigue habiendo muchas barreras para poder hacer una buena investigación. ¿Y cómo podemos nosotros, como nefrólogos, ayudar a esos pacientes? Pues lo primero es preguntar. Al menos una vez en la consulta tenemos que preguntar a los pacientes si él nota alguna diferencia o ha notado alguna diferencia desde que se diagnosticó la enfermedad renal crónica hasta ahora. Es que no se puede esperar que el paciente espontáneamente diga o nos refiera, porque él no sabe, él no tiene por qué saber que su enfermedad renal crónica es la causadora de lo que le está pasando. Entonces, la mayoría de los pacientes no saben siquiera a quién recoger en esas situaciones.
Entonces, la única manera de identificar a esos pacientes y poder derivarlos a un andrólogo o a un ginecólogo es poder interrogar y preguntándoles, ¿no? O sea, no vas a invadir la intimidad de un paciente por preguntar a él o por explicarle que su enfermedad renal crónica le puede estar causando todo eso. Cuanto al tratamiento farmacológico, hay los parches de estradiol, en el caso de las mujeres, los inhibidores de la fosfatiesterasa, que es el famoso sildenafil, que es la base de tratamiento para la disfunción eréctil, pero en el caso de los hombres hay un amplio escenario de tratamiento, de terapia, de dispositivos, de prótesis. O sea, los urólogos han evolucionado mucho en ese sentido y los hombres están muchísimo mejor tratados que las mujeres. También tenemos que saber qué tratamientos el paciente puede estar tomando que puede causar su disfunción eréctil y poder cambiarlo. Si hace falta darles antidepresivos o ansiolíticos. Y aquí está el papel principal de nosotros, de los nefrólogos. La corrección de la anemia con eritropoetina. Incluso hay estudios de urología que dicen que la eritropoetina regula el eje hipotálamo, hipofisario, pituitario, y puede haber un poco de mejoría entre aumentar los niveles de testosterona y disminuir la FSH. Y también tenemos que tener la conciencia de tener una adecuada diálisis, evitar que esos pacientes estén urémicos, hacer un buen tratamiento mineral también para minimizar la calcificación vascular. Comentar rápidamente este estudio porque en diálisis hubo una lluvia de estudios observacionales sobre la diálisis nocturna cuanto a la mejoría de la calidad de vida de los pacientes, pero se hizo el estudio randomizado más direccionado sobre la función sexual asociado al diálisis y no hubo diferencia significativa entre los dos grupos, entre el grupo tratado con diálisis más frecuente y el grupo tratado con diálisis convencional. Pero, curiosamente, cuando se hizo un subanálisis de los grupos entre mujeres y pacientes jóvenes menores de 60 años, sí que se encontró una diferencia significativa, una mejoría de calidad de vida y también de actividad sexual entre los pacientes que hacían diálisis nocturna. Y para acabar, todos nosotros sabemos que el trasplante renal exitoso sí que regula más el perfil hormonal y podemos ver una mejoría tanto de la libido como también de la frecuencia sexual, principalmente entre los pacientes jóvenes que se trasplantan. Y para concluir, es decir que la salud sexual es un factor importante de calidad de vida para la población en general y para el paciente renal, pero que no está integrada en el cuidado del nefrópata como los otros marcadores de calidad de vida. Que la disfunción sexual es muy frecuente en el paciente renal crónico, pero que, sin embargo, es un tema todavía infravalorado. Hay muchas barreras para traspasar y para realizar estudios de calidad, que no lo tenemos. Y que es necesario, sí, afrontar ese problema. Por supuesto que tenemos que priorizar los daños orgánicos, la función del paciente, la función renal del paciente y el paciente como un paciente. Pero que no podemos subestimar el tema, hay que afrontar el problema, hay que poder identificar a esos pacientes para poder derivarlos y para plantear una solución porque hay tratamiento. Muchas gracias. Hola. Sí. Las dudas se expondrán al final en la discusión conjunta de las 4 sesiones, ¿vale? Así que vamos a seguir con la siguiente ponencia, con el doctor Jaime Mazón Ruiz, del Hospital Universitario Central de Asturias, que nos va a hablar del embarazo en diálisis. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias a la Hobson por invitarme a dar esta presentación. Me disculpáis si voy un poquito rápido en algunos temas, porque es amplio, pero bueno, si queda alguna duda luego lo comentamos. No tengo ningún conflicto de interés por la realización de esta presentación. Y lo primero de todo, ya hace más de 50 años que se publicó el primer caso exitoso de una paciente que finalizó adecuadamente la gestación estando en hemodiálisis. Pero, sin embargo, durante mucho tiempo, la hemodiálisis y el embarazo ha quedado un poco olvidado, ¿no? Porque se pensó que el trasplante renal pues arreglaría muchos de estos problemas en las pacientes jóvenes. Sin embargo, esto se ha visto que no era de todo así, ¿no? Y la falta de disponibilidad de órganos, los largos tiempos en espera y junto con los avances en diálisis y obstetricia que hemos visto en las últimas décadas han hecho que haya aumentado de forma exponencial el resultado de las gestaciones finalizadas con éxito en esta población.
y, por tanto, pues, que el número de casos publicados aumente, ¿no? Como veis aquí, en los 80, en torno solo un 28% de los casos publicados, a finales de la década de los 90 ya el 50%, y en algunas series del año 2010 hasta el 80% de las gestaciones finalizaron de forma exitosa. Entonces, este aumento del interés hacia la diálisis y el embarazo viene porque hay un menor número, ¿no?, de complicaciones neonatales gracias a la mejora de la vigilancia obstétrica, un enfoque clínico específico a todo el espectro de la enfermedad renal crónica en el embarazo, la eficacia dialítica, el control de la presión arterial, la disponibilidad de la EPO y otros agentes, el desarrollo de tratamientos específicos para mejorar la fertilidad de nuestras pacientes y, desde luego, que hay un sesgo de publicación, ¿no?, a favor de informar claramente los resultados positivos. Entonces, este es el esquema que voy a seguir un poco, que es cuando yo tuve que preparar esta presentación, dije, ¿qué dudas tengo, ¿no?, y qué cosas me gustaría tener resueltas al acabar de preparar esta charla? Entonces, en primer lugar, bueno, guías hay muchas que nos hemos basado, artículos hay muchos, pero al que tenga interés le recomiendo estos dos artículos en la parte inferior. En la parte de la izquierda veréis el grupo italiano del año 2015 y en la parte de la derecha las guías del grupo británico del año de 2019. De fertilidad, dos cosas, ¿vale?, porque ya se ha tocado un poquito. Uno de los principales problemas por los que hay una baja prevalencia de embarazo en este tipo de poblaciones por los problemas que tienen en fertilidad. Y en cuanto a fertilidad tenemos unos factores femeninos, unos factores masculinos y, desde luego, el médico jugamos un papel muy importante. Muchas veces, por muchos factores que ya se han comentado, no tenemos en ningún momento una conversación sobre fertilidad con nuestras pacientes y muchas veces incluso clásicamente se les advertía, ¿no?, en contra de llevar a cabo una gestación. Voy a enfocarme un poco más en los factores femeninos, ya que son los más prevalentes, y es que, a modo de resumen, hay una pérdida de la secreción pulsátil de GnRH por una disminución del aclaramiento de la propia GnRH y la LH, por el acúmulo de sustancias urémicas, entre ellas la prolactina, alteraciones del metabolismo óseo-mineral y otros factores en que pueden estar aquí implicados, que se traducen en una pérdida de la ciclicidad de los niveles de FSH y LH, que lleva a una situación de hipoestrogenismo y anovulación. Pero además tenemos que tener en cuenta otros factores. Muchas de estas pacientes tienen una menopausia adelantada, hay una menopausia funcional muy importante que muchas veces desaparece tras intensificar la pauta de diálisis o tras trasplantarse. Muchas de estas pacientes tienen atrofia o hipotrofia uterina fruto de la hipoestrogenemia, hay una baja reserva ovárica, ya hay disminución de la libido, dispareunia, etcétera, que pues, influyen en todo esto. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es el asesoramiento pregestacional, y para esto es fundamental la necesidad de establecer equipos multidisciplinares con ginecología y obstetricia. Hay que explicar a la paciente que es un embarazo de alto riesgo. Cuidado con el riesgo de hipertensión y preeclampsia, que esto luego lo podemos hablar un poco más de esto. Al final hay que entender que casi todas las complicaciones van a ser derivadas de la prematuridad. No hay un aumento reportado realmente de malformaciones congénitas con respecto a la población general. Que sepamos que el riesgo de muerte materna es extremadamente bajo, pero sí que es verdad que hay falta de estudios prospectivos que valoren más el pronóstico materno-fetal a largo plazo. Mucho cuidado en estas pacientes jóvenes, una alta prevalencia de enfermedades renales de causa genética. Esto hay que tenerlo claro. Las que estén diagnosticadas para poder ofrecer consejo genético. Y en aquellas que no lo tengan diagnosticado, pero lo que sospechamos, si tenemos tiempo, investigarlo antes de llevar a cabo el embarazo para poder ofrecer todas las técnicas de diagnóstico preimplantacional. Desde luego, siempre hay que valorar la posibilidad de posponer el embarazo hasta el trasplante renal. Esto es porque, desde luego, hay un marcado aumento de la fertilidad post-trasplante y porque hay un marcado descenso también del número de complicaciones materno-fetales, muy ligadas con la función del reinjerto renal, pero sin embargo siguen siendo mayores que en la población general, ¿vale? Y claro, aquí tenemos que tener en cuenta la edad de nuestra paciente, porque no es lo mismo una paciente que tiene 42 años que a lo mejor una de 25 años que puede permitirse estar más tiempo esperando el trasplante de riñón, ¿no? ¿Qué opciones tiene de trasplantarse de vivo? ¿Qué tiempo medio se espera que se pueda trasplantar de donante cadáver? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el momento óptimo para el embarazo post-trasplante? Bueno, hay una sesión que veremos de esto. En cuanto al diagnóstico del embarazo, también problema dificultoso, ¿no? Muchas veces los síntomas en la fase temprana de la gestación son súper inespecíficos. Muchos pacientes no orinan y si vamos a hacer los niveles de beta-HCG séricos, incluso pueden estar elevados sin estar las pacientes embarazadas. Un 14,5% se ha visto en algunas series que tenían niveles de beta-HCG elevados y no estaban embarazadas. Tienen unos ciclos menstruales muy irregulares, lo que hace muy difícil calcular la edad gestacional en base a la fecha de la última regla. Y al final, la técnica en la que más nos podemos apoyar es la ultrasonografía vaginal, tanto para ver que el feto es viable como calcular la edad gestacional. Pero al final, el saco vitelino no lo podemos identificar hasta la semana 5 más o menos. Siguiente tema. Si tenemos una paciente con enfermedad renal crónica, ¿cuándo es el mejor momento para iniciar la diálisis llegado
a que lo precise, ¿no? Pues desde luego, aquí lo que nos recomienda es que siempre que no podamos alcanzar un adecuado control metabólico y de volemia de forma conservadora, teniendo muy en cuenta la importancia del bienestar fetal. No esperemos a la pérdida de este bienestar fetal para iniciar la terapia renal sustitutiva. No nos guiemos en fórmulas del filtrado glomerular, como tampoco hacemos generalmente la población que no está embarazada para tomar este tipo de decisión, pero desde luego que el uso de la creatina y la cistatina no está validado en esta población. Prioricemos los niveles de urea y aquí a lo mejor no seamos tan... no lo enfoquemos tanto a si tiene sintomatología urímica o no. Demos mucha importancia a las cifras per se, porque sí que hay una clara correlación entre los niveles de urea y el desenlace del embarazo. No hay un punto claro de corte, depende un poco de por qué guías nos guiemos, pero cada vez son más restrictivos y cada vez baja más el punto de corte y sugiere entre 17 y 20 milimoles litro. Claro, si lo traducimos a miligramos de decilitro, estamos hablando de niveles de urea por debajo de 50. ¿Cuántos pacientes en ERCA tenemos con niveles de urea por debajo de 50? ¿no? Entonces, en este sentido sí que hay algunos artículos publicados de pacientes que están en situación de ERCA, que se están dializando de forma transitoria durante el embarazo y una vez finalizada la gestación vuelven a la situación de ERCA. Y desde luego pongamos en balanza los beneficios derivados del inicio de la terapia renal sustitutiva y los riesgos para la madre y para el feto. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta la edad gestacional, porque que sepamos que como hemos dicho, las principales complicaciones son derivadas de la prematuridad, pero a partir de la semana 32-34 las complicaciones de ser prematuro se igualan prácticamente a un feto a término, con lo cual hay que tener mucho cuidado en esa zona gris a partir de la semana 24, más o menos, cuando el feto es viable, pero los riesgos de la prematuridad son muy elevados. Con lo cual, cuanto más estemos en la fase inicial del embarazo, más a favor de iniciar terapia renal sustitutiva. Cuando nos aproximemos más a esa semana 32-34, más a favor de un manejo conservador. Si esta paciente con enfermedad renal crónica se plantea durante el embarazo iniciar diálisis, ¿qué es mejor, hemodiálisis o diálisis peritoneal? Pues muy importante tener en cuenta la preferencia del paciente. Desde luego, la nefropatía de base. Mucho cuidado con aquellas con nefromegalia, especialmente nefropatías quísticas tipo poliquistosis, porque si vamos a optar por diálisis peritoneal nos pueden complicar mucho el llenado abdominal. ¿Qué diuresis residual tiene esa paciente? Porque nos va a ayudar a estimar qué eficacia dialítica vamos a poder conseguir. Tenemos disponibilidad en nuestro centro de hemodiálisis intensiva, hemodiálisis, por ejemplo, nocturna, y esto ya lo comentaré un poco más adelante en base a algún estudio, y luego tengamos en cuenta las desventajas inherentes a cada modalidad. Por otro lado, paciente que ya está en diálisis y que se queda embarazada, y como aquí, o clásicamente, muchas veces el gol estándar es la hemodiálisis, lo enfoco desde este modo. La paciente está embarazada y está en diálisis peritoneal. ¿La mantenemos en diálisis peritoneal? ¿La transferimos a hemodiálisis? ¿O haremos una terapia mixta? Pues no hay estudios que comparen específicamente la hemodiálisis con la diálisis peritoneal durante el embarazo. Lo que sí que sabemos es que el caso de notificados en diálisis peritoneal es mucho más bajo y eso es porque hay unas tasas de fertilidad inferiores según muchos registros. Este es uno de los más importantes, el australiano y de Nueva Zelanda. Y postulan que en parte, porque claro, al final dices, los pacientes en diálisis peritoneal en general van a tener una función renal residual mejor. ¿Por qué van a tener menos tasa de embarazo? Pues se cree que es por factores mecánicos. El uso de infusiones de glucosa de repetición, las peritonitis de repetición pueden afectar al ovario, la liberación del ovocito, que el ovocito pasa adecuadamente a la trompa y postulan que pueden ir por ahí los casos. Y luego hay un alto número de transferencia hemodiálisis preembarazo o en el primer trimestre por muchos nefrólogos por falta de experiencia o evidencia en este tipo de pacientes. Dentro de las revisiones sistemáticas más extensas que hay, sí que es verdad que pues presentan tasas comparables de parto pretérmino, las dos modalidades, pero en diálisis peritoneal el porcentaje de pequeños para la edad gestacional hay que reconocer que es mayor. Y aquí postulan que puede ser por un efecto intrínseco, mecánico, del líquido peritoneal sobre la placentación. Pros y contras de cada técnica. A ver, si hacemos hemodiálisis va a ser hemodiálisis intensiva, con lo cual tenemos muy poca restricción dietética. De hecho, prácticamente no habría que hacer ninguna restricción dietética. Y el volumen lo vamos a conseguir a controlar mucho más fácil con hemodiálisis intensiva. Pero sí que es verdad que vamos a tener cambios electrolíticos mucho más bruscos, mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica, necesidad de anticoagulación y más riesgo de sangrado, y la paciente tiene menor autonomía. De la diálisis peritoneal, pues sí que es verdad que preservamos mayor la función renal residual, pero sí que tenemos más fetos con cierre. Al final, ¿qué dicen el grupo italiano o el grupo de Reino Unido? ¿No? Que serán los dos artículos que os decía que recomendaba. Pues el italiano dice que si la paciente está en diálisis una vez inicia la gestación, que la intentemos mantener esa misma técnica, siempre que con ello consigamos una adecuada eficacia dialítica. Sin embargo, el grupo británico es un poco más restrictivo. Dicen que
que la paciente que si la tenemos en diálisis peritoneal, que la transfiramos en general a hemodiálisis durante el embarazo. Lo justifica en una escasa casuística publicada que no apoya la eficacia, seguridad y la equivalencia. Pero sí que es verdad que dicen que en algunos pacientes podemos priorizar mantenerse en diálisis peritoneal cuando tengamos dificultad en el acceso vascular, barreras logísticas para hemodiálisis prolongadas en nuestro centro, que tenga muy buena función renal residual. Y plantean la posibilidad de el enfoque combinado, diálisis peritoneal y hemodiálisis, si no conseguimos alcanzar una buena eficacia dialítica. Mi opinión, pues al final es que sí que es verdad que hay falta de evidencia y de estudios comparativos, que las decisiones las tomemos teniendo en cuenta la experiencia de nuestro centro, el deseo de la paciente muy importante, pero una vez informada de los pros y los contras de cada modalidad. Y que en el caso de que optemos por mantener a la paciente en diálisis peritoneal y no alcancemos una adecuada dosis dialítica, valoremos la posibilidad de terapias combinadas, porque hay resultados que en esta modalidad alcanzan porcentajes de embarazos exitosos similares a los que cuando hay una transferencia total a hemodiálisis. Y ya lo último, cuatro cosas de la prescripción. En cuanto a hemodiálisis, si la paciente está ya en hemodiálisis y se queda embarazada, desde luego hay bastante evidencia a favor de pautas prolongadas y frecuentes, intensivas. Tanto los estudios de cohortes como metaanálisis ven una clara relación entre una mayor duración de la diálisis y los resultados en cuanto a fertilidad y embarazo. De hecho, si la paciente nos desea ese deseo de gestación, iniciemos pautas de diálisis intensivas ya antes de la gestación para mejorar la fertilidad. En cuanto a los objetivos mínimos no está claro, depende de qué guías, intentan abogar entre 24 y 36 horas semanales repartidas entre 5 o 7 sesiones, pero desde luego hay casos publicados de embarazo con éxito con menos horas. Y luego valoremos la hemodiálisis nocturna prolongada, y esto lo hacen un poco al estudio de un estudio canadiense, el PREKID, que es un estudio de Toronto, que era el estudio que creo que era ahí con más horas semanales, alcanzaban hasta 40-45 horas semanales de hemodiálisis y fue el que ha mostrado los mejores resultados hasta ahora. Algunos autores abogan porque en caso de que la paciente en hemodiálisis tenga una buena diuresis residual, ajustemos la pauta, o sea, no iremos de forma sistemática a hemodiálisis intensiva, sino que nos podemos guiar por niveles de urea a mitad de la semana y según eso intensificar o no más las sesiones de hemodiálisis. Y en cuanto a hemodiafiltración online pre- o postdilucional versus hemodiálisis convencional, no hay estudios comparativos. Hay muy poco publicado en hemodiafiltración online y los resultados que hay hasta ahora son similares. De diálisis peritoneal, pues al final el principal problema que vamos a tener es la presión intraabdominal aumentada, ¿no? y que nos puede comprometer el llenado, con lo cual al final vamos a tener que ir generalmente a volúmenes más pequeños, lo más frecuente volúmenes de 1,5 litros. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es aumentar el número de intercambios, así como la permanencia de los mismos muchas veces. No hay estudios comparativos entre DPCA o DPA, ¿vale? En DPA, generalmente, para conseguir una buena eficacia dialítica, la práctica totalidad de las pacientes tenían día húmedo y valoremos la posibilidad de la DPA tidal o en marea pues para aliviar el reflujo gastroesofágico, fruto de ese aumento de presión intraabdominal, el dolor con el drenaje o la disfunción del drenaje secundaria a la expansión uterina. De la volemia, hay que ajustar el objetivo de ultrafiltración de forma semanal y mucho cuidado en el segundo o tercer trimestre. La paciente va ganando unos 300 miligramos de media en el segundo trimestre y casi hasta medio kilo en el tercer trimestre. La bioimpedancia eléctrica no es útil, va a fallar mucho aquí por el líquido amniótico, entre otros factores. Hay una muy mala correlación entre el grado de hidratación y los marcadores clásicos de sobrecarga. Evitemos cifras de presión arterial postdiálisis mayor de 140-90, así como la hipotensión intradiálisis. Y pongo yo aquí, ¿no? ¿Podemos guiar la ultrafiltración por protocolos ecográficos tipo VEXUS? Controversia. Hay casos publicados en pacientes en hemodiálisis que no estaban embarazadas, no he encontrado nada en embarazo. De la anemia, hay un aumento fisiológico de los niveles de EPO durante la gestación. Vamos a tener que aumentar seguro los niveles de EPO o iniciar en aquellas que estén sin EPO para unas cifras de hemoglobina similares al resto de la población en diálisis. Por el momento, ahora que van a salir, evitemos los activadores del GIF, porque hay falta de estudios en embarazo, además de que tienen un paso teórico placentario con un efecto modulador sobre muchas vías implicadas en el desarrollo. Hay eficacia y seguridad actualmente sobre el empleo del hierro. Iniciemos el ácido fólico al menos 12 semanas previo a la gestación, si fuera posible, y ajustemos los niveles de folato y B12 según los niveles séricos. Hay un aumento de las pérdidas cuando hacemos hemodiálisis intensiva o diálisis peritoneal intensiva. De metabolismo mineral muy poco publicado, corrijamos el déficit de vitamina D si está presente. Muchas veces vamos a tener que aumentar la dosis porque hay una conversión placentaria, hay un aumento de la actividad alfa-1 hidroxilasa. Hay eficacia y seguridad sobre el empleo de los análogos de vitamina D selectivos. Con los calcimiméticos, mucha controversia. Varias guías te recomiendan suspenderlo y esto al final se basa en datos limitados en estudios en animales. En concreto, con el Mimpara se vio que había una disminución del peso en los fetos de las ratas, pero sí que es verdad que las madres estaban a dosis tóxicas de Mimpara. Yo creo que hay que valorar riesgo-beneficio.
y en general hay eficacia y seguridad con los captores de fósforo cálcicos y no cálcicos. Hay un warning con el Sevelamer porque había un estudio también en animales de efectos de osificación en el esqueleto fetal. Pero bueno, generalmente al hacer pautas de hemodiálisis intensiva vamos a disminuirlos, los vamos a suspender. Ya casi lo último, del líquido de baño, al hacer pautas de hemodiálisis intensivas vamos a precisar concentraciones altas de potasio, altas de calcio, vamos a tener que añadir muchas veces fósforo al líquido de baño y muchas veces el bicarbonato lo vamos a tener que ajustar a la baja para evitar la alcalosis metabólica. Mucho cuidado con la hipomagnesemia porque es un agente tocolítico. Los controles analíticos los vamos a tener que intensificar. Recomiendan en general bimensuales. Y en cuanto a otros fármacos, pues suspendemos los IECAS y ARA2 y estatinas una vez confirmado el embarazo. Amplia eficacia y seguridad descrita para el empleo de la betalol, metildopa o nifedipino para el control tensional, así como la viro y la heparina de bajo peso molecular. Como conclusiones, el embarazo en diálisis está pasando de ser una excepción a ser un evento raro, pero no imposible. Hay que empoderar a la paciente, hay que ofrecer un asesoramiento pregestacional multidisciplinar y de calidad, que le permita a la paciente decidir entre ambas modalidades de diálisis sopesando los riesgos y beneficios de cada técnica, siempre que sea esta técnicamente posible, claro. Hay una estricta relación entre un programa intensivo de diálisis y los resultados obstétricos, al menos en pacientes sin diuresis residual, lo que nos obliga, ¿no?, a lidiar con un nuevo estándar de eficacia dialítica. Y, por último, dado que el embarazo no puede ser randomizado en sí mismo y que ciertos tratamientos tampoco puede ser desde el punto de vista ético, sumado a la baja incidencia de embarazo en esta población, creemos registros internacionales que nos permitan diseñar nuevos estudios enfocados a guiar nuestras futuras actuaciones terapéuticas. Y esto sería un poco todo. Sí. Sí, hola. Vamos a continuar con la siguiente ponente, que es la doctora Beatriz Rodríguez Cubillo, que es nefróloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, atendiendo la unidad de trasplante renal, y nos va a hablar sobre el embarazo y trasplante renal. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, gracias a la Hobson también. Uy. ¿Eso he sido yo? Gracias. Entre tanto voy diciendo muchas gracias por invitarme a este simposio, que la verdad me parece muy interesante. No tengo nada que declarar y además como no funciona, pues paso por aquí. Bueno, ¿cómo se puede ver el embarazo en el trasplante renal? Esta imagen parece que lo representa. Puede ser maravillosa las expectativas que podemos tener al final, pero sí puede ser un camino tortuoso y peligroso si nos perdemos, ¿no? Vamos a intentar diferenciar la charla en aspectos básicos, incidir y entender cómo la opinión del nefrólogo es tan importante, unas pinceladas sobre el manejo integral y unas conclusiones finales. En cuanto a los aspectos básicos, pues probablemente el principal es este. Si nos encontramos con una paciente trasplantada renal que nos dice que está embarazada, pues probablemente tengamos un problema, y es que un embarazo no planificado en una mujer trasplantada puede tener complicaciones importantes, tanto como para la madre, como para el feto, como para el injerto renal. Y además son complicaciones que pueden afectar a la supervivencia de estas tres entidades. Sin embargo, si tenemos una planificación de este embarazo y además podemos seleccionar a mujeres con un perfil más adecuado, cada vez en el tiempo estos resultados son mejores. Estamos hablando de tasas similares de embarazos con niños vivos al nacer, con abortos o con, por ejemplo, diabetes gestacional, con unas tasas muy similares a la población general o incluso también a otro tipo de trasplantes. ¿Y cuál es nuestra mujer ideal? Pues nuestra mujer ideal sería aquella que es joven, no obesa, ni diabetes, que tenga una tensión controlada, una función renal óptima, sin proteinuria, que lleve 1 o 2 años por lo menos trasplantada ya, que esté estable, sobre todo con un bajo riesgo inmunológico, que no tenga riesgo de infecciones que nos puedan afectar tanto a la madre como al feto, que no, obviamente, esté bajo ningún teratógeno y que
ojalá fuera un embarazo espontáneo con un único feto. ¿Qué pasa? Que ni en la vida real ni en las consultas tenemos a nuestra mujer ideal. Entonces, tenemos que ser capaces de llegar a llevar una conversación abierta y clara en el que podamos ser capaces de transmitirle una decisión o ayudarle a tomar una decisión adecuada. Tendríamos que ser capaces de ver incluso la posibilidad de recomendar un no en pacientes con una insuficiencia renal avanzada o inestable, con una hipertensión no controlada en este momento, con poco tiempo de trasplante renal y también en pacientes sensibilizadas, porque vamos a tener más riesgo de preeclampsia, de deterioro de la función renal, pérdida del injerto o de alteraciones fetales. Por supuesto, también más riesgo de rechazo en aquellas con alto riesgo. Pero una vez superadas estas consideraciones iniciales, estas contraindicaciones, probablemente nuestra función es ayudar a que esto salga adelante y para eso hace falta poner en marcha herramientas de una buena planificación con una monitorización estricta tanto de la función renal como de la tensión, poner en marcha un abordaje interdisciplinar, suspender teratógenos y también hay que ser realistas y transmitir a la paciente que incluso en el mejor de los escenarios vamos a poder tener niños pequeñitos al nacer, prematuros y que en una alta frecuencia el parto sea por cesárea. Y es que probablemente este sea uno de los aspectos con una implicación ética más importante en el ámbito del trasplante renal. Se ponen sobre la mesa aspectos y valores fundamentales como son la trascendencia, la salud, la espiritualidad y la familia. Y además son valores que no solo implican a nuestro paciente, sino al paciente, a su madre, padre y también obviamente el feto. Y además son decisiones que nos van a, esa repercusión la vamos a tener de forma permanente. Por eso sabemos que la opinión del nefrólogo es fundamental y además somos responsables de administrarles una información clara, objetiva, individualizada y además de una forma que ellos puedan entender, no solo para nosotros decirles lo que tienen que hacer, es que no somos nosotros, ellos tienen que entender la situación real para ayudarles a tomar una decisión más adecuada y no prohibirles, no disuadir un embarazo que pudiera ser factible, pero sin embargo tendríamos que intentar no asumir embarazos con riesgos inasumibles. Entonces, si todos los que estamos aquí fuéramos ahora mismo trasplantadas o maridos de trasplantadas, nos gustaría saber que nuestro nefrólogo fuera capaz de decirnos pues, precisamente qué podemos esperar si nos quedamos embarazados. Entonces, ahí tendríamos que explicar que lo esperado es que entre un 75% más o menos de embarazos van adelante, con un aborto en el 18-20%, que esto es lo normal en la población general, que tenemos alto riesgo, que tendríamos un riesgo de hipertensión de hasta un 48 o 70% en algunas series, con un riesgo de preeclampsia de hasta un 30%, con una edad gestacional bajita de 35 semanas y con pesos al nacer bajos también de 2,5 kilos, 2,3 kilos, con un riesgo de rechazo asumible como el resto de las poblaciones trasplantadas. Insistir que la infección, sobre todo de orina, también es muy alta, hasta en un 42%. Y nos puede preguntar la paciente que cuánto más riesgo tenemos que la población general. Habrá que tener claro y decirle que el fracaso renal agudo se multiplica hasta en un 10%, que el descontrol de la tensión arterial y la preeclampsia se multiplica por 3 y que también el CIR, el bajo riesgo, el crecimiento intrauterino retrasado también junto a la inducción provocada se multiplica entre 1,5 o 1,3%, se multiplica por 1,5. ¿Y qué podemos esperar de la función renal de una paciente trasplantada que se queda embarazada? Pues impresionaría inicialmente de una mejoría de la función renal con descenso de la creatinina y aumento del filtrado durante el embarazo a partir del primer trimestre y también un ascenso de la proteinuria que debería ser menor de 1 gramo, medio gramo durante el embarazo para volver después a valores basales y eso sería de forma fisiológica. Tendríamos que poder transmitirle que tanto la función renal, la supervivencia del injerto y del paciente es similar que sus compañeras trasplantadas no embarazadas.
En algunas series se puede interpretar que estos resultados son algo inferiores, pero estas diferencias nunca han llegado a alcanzar la significación estadística. Pero es que es importante conocer que va a haber un grupo que sí que va a tener algo de complicaciones añadidas y somos nosotros los responsables de identificar esas pacientes y además de decírselo. ¿Y por qué? El embarazo hay que entenderlo porque es así como un factor estresante para el injerto renal. Es una situación de hiperfiltración sobre una baja reserva funcional porque son monorrenas. Esto va a provocar un empeoramiento potencial del control de la hipertensión, de la proteinuria y de la función renal. Y va a ser el grado de reserva funcional del injerto y de las comorbilidades de la paciente lo que va a determinar la evolución tanto de la madre, del feto y del injerto. Tened en cuenta que en cuanto a la función renal, si la función del injerto empieza a deteriorar durante el embarazo, como de forma fisiológica tendría que estar mejorando, cuando empezamos a ver un deterioro de la función renal, esto puede ser permanente en el tiempo, incluso la pérdida del injerto. Y para saber qué factor nos va a predecir esta evolución, va a ser la función renal basal, previa al embarazo. Cuanto mejor sea, mejor va a ir la función renal y la supervivencia del injerto. Y de la misma manera también las complicaciones fetales, hasta el punto que con filtrados por debajo de 50-45 el riesgo de pérdida del injerto es alto y se puede incluso plantear no recomendar el embarazo. Para la preeclampsia también la función renal, la insuficiencia renal es un factor predictor de preeclampsia que va multiplicando el riesgo a medida que se aumentan variables, que se suman variables como episodios de preeclampsia previa y también la hipertensión no controlada. Dos palabras sobre la preeclampsia, el diagnóstico en el trasplante renal. Es difícil poderlo evaluar si ya tenemos hipertensión, disfunción renal o proteinurias previas, por los que los parámetros fetales, en este caso, son importantes tenerlos en cuenta, sobre todo el saber que el bebé puede tener retraso intrauterino del crecimiento y entonces sería posible plantear la inducción del parto. En cuanto al rechazo, en el embarazo ocurre con la misma frecuencia que en las pacientes no embarazadas, salvo en pacientes también seleccionadas en las que no se ha planificado el embarazo, en el que el tiempo del trasplante es corto, menos de 2 años, en algunos estudios se habla también de 1, o que la paciente esté en una situación de inestabilidad en cuanto a las dosis de inmunosupresores. Esto se puede mejorar y, sin embargo, también es un perfil de paciente de alto riesgo aquellas pues, con más de un trasplante, sensibilizadas o que ya ha tenido un rechazo previo o que este rechazo encima ha sido reciente. Importante, si nos encontramos a una paciente trasplantada embarazada con empeoramiento de hipertensión arterial, empeoramiento de función renal o incremento de la proteinuria, tenemos que tener en cuenta al menos estas 3 entidades y poderlas diferenciar. Puede ser nefropatía crónica reagudizada, preeclampsia o rechazo agudo. Parece que la nefropatía crónica, el empeoramiento de parámetros no es tan acelerado como la preeclampsia o el rechazo agudo. Hablan en algunos trabajos de que la proteinuria es más llamativa en la preeclampsia y más el deterioro de la función renal en el rechazo agudo. Tened en cuenta que la inducción del parto es beneficioso para las 2 primeras, no para el rechazo agudo, que habría que tratarlo de forma dirigida, casi siempre con corticoides, y que a veces es incluso planteable y necesaria la biopsia. La gráfica de la esquina muestra cómo la supervivencia del injerto es bastante peor en el paciente cuyo fracaso renal agudo fue secundaria al rechazo agudo y no a la preeclampsia. 2 palabras sobre el abordaje integral, sobre todo quiero insistir en la planificación. La sexualidad y la fertilidad mejora o se restaura en las primeras semanas o meses del trasplante, por lo que es fundamental hablarle a la paciente y explicarle que necesitamos tener métodos contraceptivos durante este primer año para evitar embarazos no deseados y sobre todo no planificados. Y que, informar que la reproducción asistida asocia más riesgos a madre y bebé.
Una vez la paciente nos dice o nos transmite que le gustaría quedarse embarazada, es el momento de suspender tanto, sobre todo, micofenolato, porque se ha descrito muchas alteraciones, malformaciones intrauterinas, y es planteable suspender IECAs, arados y estatinas, saber que es el momento de tener muy bien controlada la hipertensión, que se puede plantear dosis bajitas de aspirina en pacientes con riesgo de preeclampsia y, bueno, también es importante pues, remitirla a nutrición en el caso que fuera necesario. Ya es el momento de planificar el embarazo con el obstetra, porque son pacientes de alto riesgo. La paciente se queda embarazada, nuestras consultas tienen que cambiar en cuanto a sobre todo la frecuencia, es necesaria verlas cada 2 o 4 semanas para poder medir, monitorizar pues, función renal, hipertensión, niveles de inmunosupresión y buscar de forma activa la bacteriuria, incluso tratarla, aunque sea asintomática, por alto riesgo de pielonefritis o rechazo. La inmunosupresión durante las últimas décadas se ha basado sobre todo en esquemas de prednisona, zatioprina combinada con inhibidores de calcineurina con ciclosporina o tacrolimus, y destacar que durante el embarazo los niveles de inhibidores de calcineurina bajan. Entonces es necesario subir las dosis hasta en un 20-25% por fisiología del propio embarazo, que luego habrá que volver a disminuir estas dosis para evitar rangos de toxicidad después del parto. Dosis de AZA y prednisona bastante estables durante el embarazo. Y luego recomendar la lactancia en las mujeres trasplantadas porque es segura, incluso con los inmunosupresores que manteníamos durante el embarazo, y tiene los mismos beneficios que en el resto de mujeres. Como conclusiones, pues quedarnos con que lo que nos gustaría sería esto. En vez de la primera paciente que os he mostrado en la consulta, nos gustaría esto, doctora. Como ya habíamos hablado, hemos seguido métodos contraceptivos desde el trasplante. Sin embargo, he pensado en lo que ya me dijo usted hace unos meses, sobre si me quería quedar embarazada. Me gustaría tener más información y cuál es su opinión en mi caso concreto. Esto ya no va a pasar, no va a pasar esto. Y entonces le vamos a transmitir que la función renal de esta paciente va a ser la variable fundamental para predecir la evolución de madre, bebé e injerto, que sí que va a tener más riesgo de una hipertensión, un poquito más, puede que se descontrole la hipertensión, que va a tener más riesgo de preeclampsia y que en el caso que llegáramos al término probablemente sea por cesárea, que su bebé va a tener riesgo de pretérmino y también de bajo peso al nacer, que para el injerto el embarazo es un factor estresante. Pero también nosotros tenemos que saber, y es nuestra obligación, que una buena planificación, un seguimiento estrecho por parte de especialistas, un abordaje interdisciplinar soportado por una adherencia activa de la paciente, nos va a poder permitir conseguir estas expectativas que nos habíamos planteado al principio. Y poder ver a veces ejemplos tan bonitos como esta mujer que tuvo su primer bebé el año pasado, está trasplantada de riñón e hígado y consiguió pues, ver su bebé el año pasado gracias al esfuerzo de el trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en este proceso. Muchas gracias. Sí. Bueno, para finalizar la mesa, la doctora María Ángeles Rodríguez Pérez, que trabaja en el Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla. Ella, su actividad asistencial transcurre entre la consulta de trasplante y es responsable de la consulta de ERCA. Es encargada de un estudio de lista de espera de trasplante anticipado y nos va a hablar sobre el VIH y trasplante renal. Lo primero, agradecer a la Hobson que me hayan invitado a este simposio tan interesante. Y voy a comenzar con una serie de generalidades que probablemente ya todos conozcáis, pero de alguna forma tengo que empezar. El 5 de junio de 1981, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos describe los primeros casos de infección respiratoria por neumocistis y de sarcoma de Kaposi en jóvenes previamente sanos en Nueva York y California. A principios de julio trasciende la noticia y aparece este artículo publicado en el New York Times. El agente causal es un virus ARN de la familia de los retrovirus que tiene la capacidad de integrarse en el ADN de la célula huésped,
siendo las células principalmente afectadas los linfocitos T helper y los macrófagos, gracias al receptor CD4 presente en sus membranas. Durante estos primeros años se reportaron más casos, generalmente entre varones jóvenes homosexuales o adictos a drogas por vía parenteral, lo que fue generando una especie de estigma en torno a esta enfermedad que después ha costado mucho tiempo y esfuerzo desechar. También por esta época, la Ley Nacional de Trasplante de Estados Unidos prohíbe la donación de órganos de todos los pacientes infectos o que pudieran estarlo. Hasta que a principios de los 90, varias celebridades de diversos ámbitos, el deporte, la música, la literatura o el teatro, hacen pública su condición de estar infectados por el VIH y así este estigma va disminuyendo poco a poco. Así que si me acompañáis más o menos en esta línea temporal, tenemos que en 1981 se describe el primer caso de VIH, en 1988 se prohíbe la donación de trasplantes de órganos y alrededor de 1997, 96-97 empiezan a aparecer los primeros antirretrovirales. La terapia antirretroviral supuso un antes y un después en el pronóstico de estos pacientes, haciendo que poco a poco pasase de ser una epidemia prácticamente mortal a una enfermedad crónica manejable. Y esto también supuso un cambio de paradigma en los trasplantes, de forma que antes de la era de los antirretrovirales, los pacientes trasplantados con VIH eran un hecho prácticamente anecdótico. La infección se producía se descubría en la mayor parte de los casos, se producía de forma no intencionada y se descubría tras el trasplante, a veces como consecuencia del mismo o de transfusiones de sangre y hemoderivados. En la tabla se registran todos los pacientes que se trasplantaron en aquel periodo, en su mayoría procedentes de cadáver. El pronóstico de los órganos era subóptimo, por decirlo de una forma agradable, porque era muy malo. Realmente tenían una mayor progresión a SIDA comparándolos con los pacientes no trasplantados y además la supervivencia tanto de paciente como injerto era peor con respecto a los pacientes trasplantados no VIH. O sea, los compares con quien los compares tienen mucho peor pronóstico. Además, la mortalidad era directamente atribuible al SIDA y a las infecciones oportunistas. Este es el estudio más representativo de esta época, donde se estudia una cohorte de más de 63.000 pacientes en Estados Unidos, desde 1987 a 1997, de los cuales tan solo un 0,5% tenía una serología positiva en el momento del trasplante. Y a los 3 años se estudió la supervivencia tanto de injerto como de paciente y se comprobó que era significativamente inferior. Además, en el análisis multivariante, ser portador de la infección era un factor de riesgo independiente tanto para mortalidad como para supervivencia del injerto. En 2001 comienzan a hacerse los primeros trasplantes a pacientes VIH de forma intencionada. El Hospital Universitario Hahnemann en Filadelfia fue uno de los pioneros realizando 120 trasplantes desde 2001 a 2017 y en España uno de los primeros hospitales en lanzarse a realizar trasplantes en pacientes VIH fue el Puerta del Mar de Cádiz, llevando a cabo el primero en noviembre de 2001 y 2 más a lo largo de 2014. Cuando empecé a preparar la charla, les solicité al Registro Español de Enfermos Renales la cantidad de pacientes que se habían trasplantado con VIH desde 2001 hasta la actualidad. Y a pesar de haberlo pedido con tan poco tiempo de antelación y de estar en la fecha en la que estamos, que me consta que tienen muchísimo trabajo, han encontrado un huequito para mandarme los datos y quiero agradecer el esfuerzo públicamente. Estos son los datos que tienen en el registro. Son datos que no están depurados y que tienen sus limitaciones porque se trata de la serología que tienen los pacientes en el inicio de la terapia renal sustitutiva, que vamos aportando los compañeros de las comunidades autónomas. No todas las comunidades han dado estos datos, algunas serologías están indeterminadas, pero bueno, nos permiten hacernos una idea general de cuál ha sido la evolución. Las conclusiones de los estudios posteriores a la era de los antirretrovirales son que con unos criterios consensuados y seleccionados, la supervivencia a corto y medio plazo, tanto del paciente como de injerto, es similar a la de los pacientes no infectados por VIH. Además, no se ha observado una mayor progresión de SIDA en estos pacientes a pesar de la terapia inmunosupresora y que se puede también mantener un buen control virológico e inmunológico con la terapia antirretroviral. Lo que sí se observa es que hay una mayor tasa de rechazo entre los pacientes VIH trasplantados y esto probablemente tenga relación
con las interacciones farmacológicas entre el tratamiento inmunosupresor y antirretroviral. Este es otro estudio que también muestra resultados esperanzadores del doctor Kumar en 2005, donde se ve que tanto supervivencia de injerto y paciente a los 2 años están en el 70 y 80%, eso a los 2 años, pero lo más interesante es que tanto la causa de muerte como de pérdida del injerto no está relacionada ni con el SIDA, ni con el VIH, ni las infecciones oportunistas, sino que pueden ser causas como las que puede tener otro paciente trasplantado sin infección. Este es otro artículo, se publicó en el New England en 2011, donde los resultados son más o menos similares. Se trata de una cohorte de 100 pacientes trasplantados en Estados Unidos con VIH y tratamiento antirretroviral y los comparan con la línea roja, que son todos los pacientes del registro de Estados Unidos trasplantados. La tasa de rechazo también es mayor entre los pacientes trasplantados con VIH, pero si veis la supervivencia tanto de paciente como de injerto es prácticamente superponible a la de los pacientes del registro. Y es más, si ese registro se coge una subpoblación de los pacientes mayores de 65 años, la supervivencia de paciente injerto de los pacientes trasplantados con VIH es mejor que la de esos pacientes mayores de 65 años sin infección. Por esta época también empiezan a sentarse las bases de los tratamientos inmunosupresores, viendo que, por ejemplo, la timoglobulina, que previamente estaba un poco proscrita por aquello de que produce una depleción intensa de los linfocitos, no se relacionaba con una mayor progresión a SIDA y sí podía prevenir más episodios de rechazo, sobre todo en los pacientes de alto riesgo inmunológico. Uy, me salta uno. En 2008, en Sudáfrica, donde desafortunadamente tienen una dilatada experiencia con el VIH, publicaron una serie de recomendaciones para la selección de los receptores, donde todos los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada podían tener opción a diálisis y trasplante, siempre que llevasen más de 6 meses con tratamiento antirretroviral, que se tuvieran una adecuada adherencia al tratamiento, el nivel de CD4 fuera mayor de 200 células por microlitro, carga viral indetectable, ausencia de infecciones oportunistas, de neoplasia o de algunas enfermedades asociadas al SIDA. Este es un metaanálisis que se publicó en el Kidney International en 2011 acerca de los regímenes recomendados de terapia antirretroviral en los pacientes trasplantados. Y aquí hacen bastante hincapié en el ajuste de dosis de los fármacos antirretrovirales a la función renal de los pacientes y ponen de manifiesto las importantes interacciones que existen entre principalmente los inhibidores de la proteasa y los anticalcinurínicos. Desde su aparición, los inhibidores de la integrasa, que tienen un perfil de seguridad mayor y menores interacciones farmacológicas, se prefieren en la medida de lo posible. En 2013, el Senado de Estados Unidos aprueba por unanimidad la ley HOPE, por la que se permite la donación de órganos procedentes de pacientes VIH a otros pacientes VIH. Antes de esto, la experiencia era muy pequeñita y se circunscribía principalmente a Sudáfrica, donde se llevó a cabo el primer trasplante de positivo a positivo en 2008. Los resultados de los estudios en este sentido, de donante positivo a receptor positivo, también son muy favorables, donde en este, por ejemplo, de Müller, se ve que la supervivencia tanto del injerto como del paciente a los 5 años están por encima del 80 y 90% y son similares a los de los pacientes negativos. Y en 2019, en Baltimore, se llevó a cabo el primer trasplante de vivo, de donante positivo, a otro paciente positivo, un trasplante de vivo entre dos VIH. Se trataba de una mujer de 41 años, caucásica, que estaba en tratamiento antirretroviral desde 2012 y espero que lo podáis ver en la tabla, pues no sé si es muy pequeñito. La donación de su riñón no supuso un impacto negativo ni en la progresión del su VIH, que siempre tuvo la carga viral indetectable y los niveles de CD4 por encima de lo recomendado, ni en la función de su riñón. Pero también hay que ser un poquito cautos, sobre todo cuando hablamos de la población negra subafricana, donde hay una mayor prevalencia de las variantes de riesgo de los alelos de APOL1, de lo que estoy segura que ya todos habéis oído hablar. Se ha visto que los pacientes que tienen los 2 alelos de riesgo de APOL1 tienen una O-ratio de 89 respecto a los controles negativos. ¿Cómo puede afectar esto a los receptores? Bueno, pues hay 2 estudios. Un estudio genético en pacientes que habían sufrido un rechazo agudo, que es el GOCAR, el de arriba, y el otro es un estudio clínico de trasplante.
Y lo que hicieron fue mirar la supervivencia del injerto censurada a muerte y los episodios de rechazo. Entonces, con respecto a los episodios de rechazo, pudieron ver que los pacientes que tenían los 2 alelos de riesgo del APOL1 tenían una mayor activación de linfocitos T y de natural killer y, por tanto, un mayor riesgo de rechazo en comparación con los pacientes que solo tenían un alelo de riesgo o ninguno. Y con la supervivencia del injerto, pues pasa a 3/4 de lo mismo. Los pacientes que tenían los 2 alelos de riesgo tienen menor supervivencia del injerto con respecto a los otros 2 grupos. ¿Y qué pasa con los donantes? Pues Doshi publicó en 2018 un estudio donde estudió a 19 donantes con los 2 alelos de riesgo y vio que la odds ratio era de 30 respecto a los controles negativos. Pero para no quedarnos con el mal sabor de boca, voy a intentar ya acabar, que me quedan 3 diapositivas, con una noticia que cuanto menos puede ser un poquito esperanzadora, ¿no? La historia de una donante vivo de VIH positiva a un receptor negativo. Se trata de una mamá en Sudáfrica que donó parte de su hígado a su hijo negativo que tenía una atresia biliar. La mamá estaba en tratamiento antirretroviral, tenía un OCD4 mayor a 200 y carga viral suprimida. El receptor comenzó con terapia antirretroviral la tarde de antes del trasplante y se hizo seropositivo tras 49 días post-trasplante, para que después los valores de anticuerpos fueran cayendo hasta hacerse prácticamente indetectable. La carga viral en el receptor siempre fue negativa. Entonces, claro, la duda es, o la pregunta ¿es el receptor positivo o no? ¿Tiene un VIH o no? Se pueden plantear muchas hipótesis, que los anticuerpos que se hayan objetivado fueran los anticuerpos maternos, que estemos alterando la respuesta inmunológica con la administración de la inmunosupresión tras el trasplante, o el papel que juega la terapia antirretroviral cuando se administra de forma precoz, lo hicimos antes de que se pusiera en contacto con el virus, de hecho, o que se pueda tratar de una seroconversión por las células inmunes maternas existentes en el injerto. Son muchas dudas las que se plantean, pero es un campo bonito sobre el que seguir investigando. Y ya llegados a este punto, me gustaría agradeceros que me hayáis acompañado a través de este recorrido, desde el primer caso de VIH, viendo cómo la terapia antirretroviral supuso un antes y un después, no solo en los pacientes VIH, sino en los pacientes renales con VIH, permitiéndoles la opción de trasplantarse y tener una supervivencia tanto de injerto como de pacientes similares a las de los pacientes no infectados y supervivencia superior a la de los pacientes que permanecen en lista de espera, acompañándome también, asistiendo a la donación de los primeros positivos, tanto de cadáver como de vivo, siempre sin perder de vista los hándicaps que hemos comentado, de las interacciones farmacológicas, de la mayor tasa de rechazo o de las variantes de riesgo del APOL1, y abriendo ese camino donde podemos estudiar la donación de positivos a negativos, que quizás es verdad que en nuestro medio a lo mejor no tiene especial cabida actualmente, pero que sí podría ser una solución para el gran problema de salud pública y mortalidad que tienen en algunos países como en Sudáfrica. Y sin más, muchas gracias. Vamos a empezar ahora la discusión y el turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo hemos hecho muy bien.
Yo tengo una pregunta en cuanto a las técnicas de terapia renal sustitutiva, diálisis, hemodiálisis o peritoneal. En cuanto a la hemodiálisis, si hay alguna experiencia en el manejo de pacientes en hemodiálisis domiciliaria, tanto que ya estén embarazadas y que les pillara haciendo la técnica de hemodiálisis domiciliaria, o incluso intentar que si esa paciente quiere quedarse embarazada, planificar la transferencia domiciliaria en el sentido de eliminar complicaciones logísticas de tener que venir más a un medio hospitalario e incluso optimizar unas diálisis más cortas, más intensivas en número de sesiones a lo largo de toda la semana. Sí, mira, muy buena pregunta. Tanto el estudio, el PREKID de Toronto, que es el grupo que tenía mayor duración de horas de diálisis a la semana, un porcentaje de las pacientes estaban hacían hemodiálisis domiciliaria y hay otras series de casos con pacientes que están ya en hemodiálisis domiciliaria y que se les mantienen en domiciliaria y consiguen una de las mejores, de hecho, tasas de resultados en cuanto a obstétricos y fetales. En cuanto a una paciente que esté en hemodiálisis en un centro, que si podemos plantear o no la opción de transferirla a hemodiálisis domiciliaria, puede ser una alternativa muy buena. Todo depende también un poco del deseo de la paciente, de la infraestructura que tengamos en nuestro centro, tanto para disponer de hemodiálisis nocturna en el centro o bien infraestructura para transferirla a domiciliaria. Pero desde luego, te digo que sí, que la experiencia es buena, que ya hay series de casos publicados y que cuanto mayor sea la duración de las horas de diálisis a la semana, mejores son los resultados, ¿vale? Otra cosa sí que es en pacientes que están en situación de ERCA y que tienes que iniciar la terapia renal sustitutiva en ese momento. Ahí los resultados son un poco más dispares. Algunas guías, algunas series de casos abogan por hacer pautas de hemodiálisis intensivas y entonces plantéate hemodiálisis en el centro, nocturna si la tienes, o bien domiciliaria, pero hay resultados dispares, ¿vale? Cuando la paciente tiene que iniciar en situación de ERCA, ahí, bueno, hay que valorar riesgo-beneficio, pero desde luego, en general, si tienes disponibilidad para hacer hemodiálisis domiciliaria, adelante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tenía un poco una pregunta que era si alguien ha tenido algún paciente en diálisis embarazado en la sala. Nosotros tuvimos. ¿Sí? ¿Vosotros? ¿Y cómo fue? Si nos pueden contar un poco su experiencia. Bueno, empezamos por los ponentes y luego si alguno quiere hacer algún comentario. Nuestra paciente, ¿en qué año fue, más o menos? Hace ya... Vamos, de hecho, ahora mismo la llevo yo en trasplante. Ella tuvo a su niño cuando estaba en hemodiálisis y hacía diálisis diaria. De hecho, le dábamos a la pobre un plátano, recuerdo, le teníamos ahí el plátano preparado, le poníamos suplemento de magnesio durante la diálisis y el niño fue a término, fue un parto a término, la mamá está bien, la veo yo ahora trasplantada. Y el niño me parece que tiene 12, 13 años y está estupendo. O sea, fue una buena experiencia. Fue complicada de organizar, pero fue muy buena. ¿Habías tenido otras? Bueno, yo estuve... Todo el rato. Tienes que pulsar todo el rato. Estuve como 2 años en Londres con el grupo de Hammersmith y hemos tenido muchísimas pacientes porque es un centro que recibe pacientes transplantadas en diálisis. Entonces hay de todo, es una situación muy estresante. La verdad es que hay que empezar a diálisis algunos pacientes que tienen filtrado de 20, pero como la urea es muy tóxica para el feto, hay que empezar la diálisis antes, hay que reponer fósforo. Es una situación muy estresante de día a día y el bebé siempre nace antes, entre 20 y 30 semanas iba a la UCI, pero es muy gratificante y es verdad que pasa, o sea, que son pacientes con fertilidad reducida, pero que hay pacientes en diálisis que se embarazan, eso existe. Quería preguntar una cosa al doctor, porque después de ver la pauta de diálisis cuando la mujer se queda embarazada y todo lo que conlleva, yo no sé si en las unidades, a mí no me ha pasado, pero si con las mujeres fértiles les preguntan, ¿tenéis intención de quedaros embarazada? Porque si pasa sin haberlo tenido programado, eso las acarrea muchas cosas.
las acarrea un cambio de vida, en su tratamiento, en su trabajo. Además, estás preparando un bebé con todo el estrés que lleva. Y claro, yo con esa pauta que he visto ahí, no se hubiera dicho, esto es imposible. A ver, sí, efectivamente, pues uno de los problemas que tenemos es que muchas veces ese tema no se trata tanto. O sea, yo creo que por lo menos una vez hay que hablar con una paciente una vez que entra en una línea de diálisis que está en edad reproductiva. Hay que hablar con la paciente. Y no solo sobre si el deseo de gestacional, sino incluso también técnicas anticonceptivas, ¿no? Porque a lo mejor la paciente directamente lo que desea es todo lo contrario, no desea quedarse embarazada, ¿no? Eso es un tema que es muy importante también a tocar, que no he desarrollado porque no me daba tiempo. Desde luego, claro, para la paciente el diagnóstico de embarazo, con las implicaciones que tiene materno-fetales y el cambio que le va a producir en su vida, pues es muy importante, ¿no? Entonces sí que es verdad que por eso, cuando hablaba de la diálisis peritoneal, ¿no? Muchas veces, o de si mantener una técnica u otra, hablaba mucho con el deseo de la paciente, porque pautas intensivas de diálisis van a interferir mucho en esa calidad de vida. Y es otro de los motivos también para que, oye, si disponemos de hemodiálisis domiciliaria, pues también aboguemos por ella, no solo porque vamos a alcanzar una muy buena dosis dialítica, sino porque va a interferir posiblemente menos en la calidad de nuestros pacientes, desde luego. Respecto a lo de la diálisis domiciliaria en el embarazo, a mí me entra la duda un poco porque creo que, yo no he tratado a una paciente en diálisis, pero sí conozco a gente que la ha tratado y creo que uno de los aspectos así un poco difíciles es el manejo de volumen, porque, claro, la placenta también es importante que no se quede sin líquido amniótico. Entonces, en la domiciliaria quizás me preocuparía más que no hay un médico vigilando un poco las tensiones y demás para ajustar la pauta durante la sesión. Esos que hay descritos de pautas de hemodiálisis domiciliaria en el embarazo, tienes que instruir muy bien a la paciente en objetivos de tensión arterial postdiálisis, lo que es una hipotensión intradiálisis y desde luego siguen una monitorización muy estrecha que tienen que acudir al centro muchas veces una vez o cada 2 semanas para tener un seguimiento un poco más estrecho por este problema, ¿no? Porque la ultrafiltración, el riesgo de hipovolemia, hipoperfusión es muy difícil. A veces asesorar, incluso cuando la paciente la tenemos en el centro, mucho más en el domicilio, ¿no? Y por eso es una de las cosas que planteaba. ¿Cuál es el mejor método, ¿no? Para asesorar un poco la volemia y la ultrafiltración de estos pacientes? Por eso planteaba un poco si tiene sentido o no en el centro también las técnicas ecográficas, aunque ya digo que no hay nada descrito de esto, ¿vale? Eso es. Y la duda del ginecólogo, ¿crees que es importante también? Sí, es un tema que, hablé del asesoramiento pregestacional, el abordaje multidisciplinar, no me he puesto a desarrollar todas las pautas que recomienda la SEGO en cuanto al seguimiento por parte de obstetricia, pero bueno, como embarazo de alto riesgo tiene que hacer un seguimiento muy estricto, incluso mucho más estricto que el que a lo mejor se hace en una unidad de hipertensión gestacional, ¿no? Que hacemos, sino es mucho más estricto, un abordaje continuo, ecografías de repetición, múltiples métodos de cómo determinar el bienestar fetal, desde luego, sí, eso sí. Uno de los problemas que a veces que no lo desarrollo en la presentación por falta de tiempo, también es un poco, porque siempre hablamos de la hipertensión y la preeclampsia, ¿no? Pero ¿cómo diagnosticamos una preeclampsia en estos pacientes? Eso también es un problema muy importante, ¿no? Al final, la hipertensión en los pacientes en diálisis muchas veces está muy relacionada, es muy volemia dependiente, ¿no? Entonces, quiere decir, las oscilaciones en el volumen nos van a llevar a mucha oscilación en la hipertensión arterial. Muchas de estas pacientes no orinan, con lo cual no podemos analizar la proteinuria. Tienen ya una proteinuria de base. ¿Qué validación tienen los marcadores, ¿no? El ratio SPLT1, etcétera, en los pacientes en diálisis? Muy poca evidencia, con lo cual dar mucha importancia a la ecografía de las arterias uterinas, al Doppler de las arterias uterinas, porque eso sí que hay poco publicado, pero sí que hay pacientes hay una serie de 15 casos en las que se sospechaba preeclampsia y todas tenían un Doppler uterino patológico. También una cosa muy importante a tener en cuenta. Entre la gente del público que ha tenido alguna paciente, ¿alguien quiere hacer algún comentario, añadir algún comentario?
Muchas gracias por todas las sesiones que han sido muy interesantes y mi pregunta iba dirigida a Beatriz por si ha leído algo o si tiene alguna experiencia en relación con la fecundación in vitro en pacientes trasplantadas renales. Sí, he puesto una diapositiva, una línea chiquitita, porque el problema, cada vez estas técnicas son más utilizadas por la población general, pues obviamente en la población de trasplantadas renales también. Es verdad que mejora la fertilidad con respecto a ERCA y a diálisis, pero no con respecto a la población general. Entonces, al final, muchos de esos pacientes pues bueno, necesitan a lo mejor estas técnicas. Después de una lectura bastante amplia, porque es interesante el tema, leí una de las revisiones que prácticamente lo que planteaban era no hay suficientes datos como para poder recomendar hacia que sí o hacia que no. Sí que es verdad que sabemos que las complicaciones son más frecuentes que tanto a nivel de injerto de madre y de feto en embarazos por técnicas asistidas que por naturales, y recomiendan que digamos que sea la técnica que nos asegure un único feto, que evitemos sobre todo embarazos múltiples, porque entonces ya las complicaciones no triplican. Entonces eso es un poco lo único que como conclusiones finales. Lo digo porque las clínicas de fertilidad, o sea, yo es que tengo una paciente que ha solicitado estudio y las clínicas de fertilidad a mí me parece que son un poco audaces y recomiendo, vamos, que se les dicen a las pacientes que sin ningún problema, que ellos les hacen el tratamiento y lo único que necesitan es que nosotros demos el consentimiento, sin que lo vea el ginecólogo, que luego va a llevar el embarazo, sin que lo veamos nosotros. Entonces, yo creo que algo deberíamos decir porque yo creo que está empezando y lo vamos a ver cada vez más y a mí me parece peligroso. El caso de mi paciente es una paciente muy compleja porque es una esquizofrénica, que su novio es esquizofrénico, que la psiquiatra ha dicho que el riesgo que tiene de tener esquizofrenia el niño es triplicado y que ella se va a querer quedar embarazada sí o sí, la manda al ginecólogo, el ginecólogo dice que qué hace ahí y a mí que la voy a ver la semana que viene porque ya me ha contado ya lo de la fertilización in vitro, o sea, se me ponen los pelos de punta porque no sé qué hacer con ella porque es capaz de quedarse embarazada por ahí y venir eso es justo lo que y con... Eso es justo lo que iba a incidir, que es un poco lo que dice la bibliografía. Como una mujer se quiera quedar embarazada, se va a querer quedar embarazada y lo va a intentar de forma importante. Entonces, nuestra función al final es, por supuesto, hacer una buena selección, intentar decirle que no, en el caso que consideres que no, por función renal, antecedentes que hemos dicho, que vaya a ir mal el embarazo. Si tiene 0,9 de creatinina sin proteinuria y era joven, a lo mejor hasta le va bien. Pero en el caso de que no, tenemos que poner todo en marcha para intentar minimizar complicaciones. A ver, ahora sí. Le quería preguntar, bueno, a todos los ponentes, que no sé si existe un registro en España donde se recoge todos los embarazos de mujeres estando en diálisis, los casos con éxito, los casos sin éxito, un día, alguno donde siempre nos podamos apoyar a las pacientes. No sé si existe, no lo hemos visto nunca, pero bueno, que yo creo que sería un poquito interesante, pongo un poco a trabajar también, ¿no? Pues recoger todos esos datos, ver qué tratamientos, ver pues en qué casos han sido exitosos, qué casos no son exitosos, los riesgos para el bebé, los riesgos para la madre. Creo que eso sería de mucha utilidad para nosotras. Porque, bueno, en la Federación Nacional Alcer tenemos un grupo de mujeres con enfermedad renal donde trabajamos y el año pasado hicimos un simposio también online sobre mujeres con enfermedad renal en edad reproductiva y sexualidad.
Y la verdad que aquí quiero decir, en la primera parte que hemos tenido de esta mesa, que las mujeres, sobre todo, que eran las que participaron mayormente, sí que quieren que le preguntemos de su sexualidad, porque no saben nada. Y nos falta eso, que el doctor, cuando llegamos a consulta, nos dice, pues, ¿qué tal tu tensión? ¿Qué tal tu peso? ¿Qué tal de vomitar? ¿No vomitar, señor fiebre? ¿Y qué tal tus relaciones con tu pareja? ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? A cada uno a su edad, porque una persona mayor pues tendrá que decir afectividad, caricias, etcétera, y una persona más joven tenemos otras necesidades, eso es así. Entonces, eso sí que en esas conclusiones sacamos, y las pacientes sobre todo, porque bueno, estábamos en un foro especialmente de mujeres, sí que necesitamos y queremos que nos conozcáis, queremos saber nuestra sexualidad, queremos saber qué nos pasa y qué tratamientos podemos optar, porque no lo sabemos. En ese punto, a mí me gustaría saber, desde el punto de vista del paciente, cómo poder abordar ese tema sin que resulte incómodo para el paciente. Es decir, ¿crees que si una pregunta directa de, bueno, no sé si actividad sexual o no sé? Nos están echando. Nos están echando. Yo creo que no nos incomoda, hombre, haciéndolo siempre con el respeto y llegar y preguntar, pues usted, fulanito o menganito o tal, ¿tiene pareja o tiene relaciones, está a gusto, tiene algún problema? Yo no veo de verdad que nos vaya hoy día a molestar, sino que casi lo agradecemos porque te da vergüenza llegar al doctor o a la doctora y decir, pues mire, es que yo no sé cómo tal, porque no sabes cómo decirlo muchas veces. O tienes un poquito más de cara de echas para adelante, pero la gente, entrásemos en la consulta y ya nos ponemos muy nerviosos. Y solamente escuchamos creatinina. Claro, luego, quizás también no consideren que sea algo que aborde el nefrólogo, ¿no? Quizás, es decir, que incluso las que tengan dudas o si creéis que el nefrólogo os puede ayudar en concreto. Médicos de todo. Sí, porque es alguien de, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más entre el público? ¿Por ahí? ¿El micro? El micro. Hola. A ver, más que una pregunta, es una aportación realmente. Es muy violento para el paciente muchas veces hablar de este tema, precisamente porque ellos creen que no somos nosotros los que lo tenemos que abordar, pero también a nosotros nos es muchísimo más cómodo tampoco abordarlo, porque no nos sentimos tampoco cómodos. Nosotros tuvimos una experiencia en la unidad de diálisis, lo que hicimos fue pasar encuestas. Las encuestas eran totalmente anónimas. Entonces, solo el hecho de pasar la encuesta, hubo muchos pacientes que ni siquiera aceptaron rellenarla porque se sentían muy violentos, aunque fuera anónima, pero también abrió la puerta a muchos otros a consultarnos. Entonces, sí que vimos no tanto la validez de las respuestas que conseguimos en esa encuesta, sino lo que conseguimos después, porque hubo muchos pacientes que sí que manifestaron muchas dudas, muchos problemas, que quizás nosotros no seamos los que debamos abordarlos, porque creo que es mucho más complejo y siempre tendemos a, si tenemos un fármaco, lo solucionamos, pero esto tiene unas connotaciones psicológicas, emocionales mucho más importantes. Lo que has dicho de ancianos, los pacientes ancianos, quizás damos por hecho que su sexualidad es ausente y a lo mejor también el problema va más allá y es un problema de intimidad a lo que hay que acercarse, porque han perdido esa intimidad en la pareja y quizás nosotros no seamos capaces de abordarlo, pero le podemos dar las herramientas y los sitios a donde pueden acudir. Esta mañana comentaba que nos tenéis a las asociaciones pacientes, que es donde mejor vamos a llegar a ellos y donde mejor se pueden hacer terapias. Pues se necesitan terapias para hablar este tema. Y yo creo que estamos aquí, que nos podéis, que estamos abiertos, del igual de tú a tú, se pueden hacer muchas cosas, pero es un tema que creo que ya hay que ponerlo sobre la mesa. El paciente mayor, pues lógicamente no es un paciente joven, tienen otras necesidades, pero con 2 caricias o con 2 tal, pues se va tan a gusto el señor a la cama, ¿sabes? O sea, de otra forma, claro, de otra forma, lógicamente se tiene que tratar cada uno a su edad. Eso es así, ¿sabes? Con sentirse querido y tal. Pero yo creo que este tema hay que abrirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que tratarlo porque es muy importante. Es otra parte de la calidad de vida del paciente para una vida plena, porque la calidad de vida es eso, una vida plena.
sé si... Bueno, yo trabajo también con Ana en la Asociación de Pacientes de Alcer y también una reflexión con referencia a este tema. Yo creo que muchas y muchos pacientes la mayor confianza con el médico la tienen con el nefrólogo o con la nefróloga. De hecho, no pasan por otros médicos a lo mejor a lo largo de su vida. Entonces, sí que es un buen momento para poder preguntar a ese especialista o que ese especialista informe sobre esos aspectos. Desde Alcer no solo se trata la enfermedad renal, sino que se tratan otros aspectos vinculados a la enfermedad, como puede ser el empleo, la sexualidad, las relaciones sociales, o sea, la calidad de vida del paciente es fundamental y engloba todo, no solo la enfermedad renal. Bueno, vamos a ir terminando. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, creo que como...